Eo, eo, oe, otra vez de nuevo estamos aquí, mi segundo vídeo, chicos. Este tiene que ser incluso mejor que el primero. Lo he titulado Reto número 2. ¿Y en qué consistirá este reto? En la siguiente ley de los gases. Esta ley tiene el nombre de ley de Gay-Lussac. No quiero ninguna risa, ¿eh? A ver, si antes manteníamos constante la temperatura, nos quedan dos magnitudes. Pues la siguiente magnitud que va a permanecer constante para esta ley es el volumen. Por tanto, ahora vamos a tener un recipiente que no va a variar su capacidad. Las magnitudes que van a variar van a ser la presión y la temperatura. ¿Pero qué es lo que ocurre a continuación? Pues mirad, que estas variables se van a relacionar de la siguiente manera. En este caso, la presión entre la temperatura, este cociente, va a dar igual a la constante de proporcionalidad. Pero ahora tenemos que determinar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Importantísimo, os recuerdo que la temperatura estaba relacionada con la velocidad de las partículas del gas y la presión está relacionada con los choques que ejercen esas partículas del gas. Y recordar que esa presión la íbamos ejerciendo poniendo pesas que ejercían fuerza sobre una determinada superficie. Por tanto, yo ahora voy a establecer que la temperatura es la variable independiente y la presión es la variable dependiente de la temperatura. Si despejamos la temperatura, nos quedaría que presión es igual a la constante de proporcionalidad por la temperatura. Vamos a hacer un ejercicio práctico para poner estos datos en orden. Vamos a imaginarnos que tenemos una masa de gas encerrada en un recipiente. La capacidad de este recipiente hemos dicho que no va a variar. Por tanto, estoy pintando dos recipientes idénticos en una situación inicial 1 y en una situación final 2. Os recuerdo que las partículas del gas se pintaban con flechas en cualquier dirección y sentido que indicaban que es un estado desordenado, es un estado caótico. Vamos a imaginarnos la siguiente situación. Vamos a imaginarnos que vamos a aumentar la temperatura en la segunda situación. Es decir, la temperatura inicial va a ser inferior a la temperatura final. ¿Qué conseguimos con esto? Pues conseguimos que la velocidad de las partículas se incremente en la segunda situación. ¿Qué provoca esto? Pues provoca que si la capacidad del recipiente es la misma, al aumentar la temperatura y por tanto la velocidad, hacemos que las presiones aumenten. En resumen, a más temperatura, mayor presión ejercida por las partículas del gas porque se está generando un mayor número de choques de las mismas. Luego, ¿cuál sería el enunciado de esta ley? El enunciado es una masa de gas encerrada en un recipiente a volumen constante ejercerán, una mayor presión las partículas del gas si aumentamos la velocidad. Luego, ¿cómo serán las magnitudes? Pues las magnitudes, presión
y temperatura serán directamente proporcionales si mantenemos el volumen constante. Luego el cociente de la presión entre la temperatura será igual, como hemos dicho al principio, a una constante de proporcionalidad. Pero importantísimo, vamos a dibujarlo con el rotulador creativo. Importante es que en estos ejercicios, en estos problemas, la temperatura siempre se trabaja en el sistema internacional, es decir, en la unidad de Kelvin. Os reto a que realicéis la tarea número 1 de este segundo reto, valga la redundancia, chicos, siempre puede existir una redundancia, porque quiero que realicéis los mismos pasos que hemos hecho con el primer ejercicio de la primera ley de los gases, la ley de Boyle-Mariotte. Espero que os haya gustado mi vídeo y si os ha gustado, un aplauso, por favor, ¿eh? Bravo, señorita. Adiós.